señor Rubén Vargas para analizar la jornada de protestas, vandalismo que fue denominada la toma de Lima y también el mensaje que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cuál es su análisis del protocolo que tuvo la Policía Nacional del Perú para controlar las arterias más importantes de la capital y que no llegaran al Congreso de la República, que finalmente era el objetivo? Bueno, sin ninguna duda que hemos visto ayer un despliegue operativo táctico de la Policía Nacional muy profesional y muy bien conducido en el teatro de operaciones. Y hay que saludar, por supuesto, esta actuación en general, en conjunto, de toda la policía, pero especialmente, particularmente, al jefe de la región policial, al general Sanabria. El general Sanabria es uno de los mayores y mejores cuadros que tiene la Policía Nacional precisamente en el control del orden público, y lo está demostrando con creces esa capacidad y la experiencia que tiene precisamente para este tipo de situaciones. De modo que reiteradas felicitaciones al general Sanabria, a la Policía Nacional, a la región, a todos los efectivos oficiales y subalternos de la región policial de Lima. Ayer sí, narrábamos justamente cuando se reportaron los primeros incidentes y veíamos cómo la policía se protegía con los escudos mientras eran atacados con piedras, adoquines, hondas, guarachas y también otros elementos, palos. La violencia fue brutal y eso no se puede discutir porque las imágenes lo demostraron así, tal cual se lo estoy comunicando, informando. Seguramente usted también tuvo la oportunidad de apreciarlo. Ahora, la respuesta de la Policía Nacional del Perú, porque vimos que en el momento en que se rompe el cordón policial, ellos lanzan bombas lacrimógenas para dispersar a la turba, pero intentaron en todo momento de hacerlo de la manera, digamos, más cuidadosa para evitar enfrentamientos. ¿Usted cómo lo pudo apreciar? A ver, imaginémonos contextos similares cuando en las regiones de Apurímac, de Ayacucho, de Juliaca, se vivieron escenarios parecidos, pero con una violencia elevada a la potencia. Es decir, acá los manifestantes utilizaron palos tipo lanzas, utilizaron piedras, bloques de cemento y todo objeto que tenían a la mano para agredir, para atentar contra la integridad personal de la policía. Y las imágenes son absolutamente claras. Hubo un ataque directo a la integridad personal de la autoridad policial. Y la policía reaccionó muy profesionalmente, solamente usando material lacrimógeno. Pudo haber utilizado, la ley le faculta utilizar medios y mecanismos mucho más acordes a este ataque, a la naturaleza de este ataque. La ley es así es. absoluta. Hemos tenido un pequeñito problema en la comunicación, esperemos retomar el contacto con el señor Rubén Vargas, exministro del Interior, a ver si podemos retomar el contacto. ¿Me escucha? Sí, ahora yo lo escucho sí. bien, no sé si ustedes... Ahora sí, okay. Podemos retomar entonces, adelante. Sí, ok, entonces le decía de que en contextos y en ataques de esta naturaleza, la policía pudo haber utilizado materiales y armamento no letal, mucho más específico y en proporción a este tipo de ataques, pero decidieron no hacerlo y usaron solamente el gas lacrimógena, el escudo y la vara de goma. Doble cordón policial también, algunas tanquetas que resguardaban y el plan de acción... Pero básicamente en la lógica de contención, en la lógica de disuadir y en la lógica de evitar poniendo en riesgo su integridad personal, costos que signifiquen muertos o heridos de parte de los que se manifestaban y muchos de ellos de manera absolutamente violenta. Eso hay que reconocerle, que intentaron evitar el enfrentamiento. Pero ojo, esto no debe hacer pensar a la clase política, esto no debe indicar al gobierno y especialmente al Congreso de que quien va a resolver esta crisis política son policías
precisamente con su vara, con su escudo y con el gas lacrimógeno. No, estamos frente a una crisis política que la respuesta, la solución para que esto no siga ocurriendo tiene que salir del Congreso de la República, tiene que salir del Ejecutivo, del Gobierno, del Gabinete. Es la clase política la que está en cuestión, es la clase política la que está fracasando. Esta crisis política no se resuelve en las calles, no podemos pedirle a la policía que siga poniendo en riesgo su integridad personal para que se contenga una situación que tiene que ser resuelta a nivel político. Y de carácter urgente, además, no podemos seguir en esta situación de zozobra, de miedo también de muchos ciudadanos, porque el orden público se ha alterado en varias oportunidades. Y quisiera consultarle, porque el día de ayer se reportaron 39 heridos entre policías y civiles. Por fortuna en la capital no hubo ningún fallecido, pero ¿por qué la táctica, la estrategia tal vez en regiones no es tan exitosa como la que vimos el día de ayer por parte de la policía aquí en Lima? Es decir, se reportan cerca de 50 fallecidos, aún se tienen que hacer los peritos para determinar si se trata de municiones que utilizan las fuerzas del orden o otro tipo de armamento, eso está en materia de investigación. Pero ¿por qué las estrategias por parte de los agentes de la Policía Nacional al parecer no son tan exitosas como lo que ocurrió aquí? ¿Cuál es su impresión? A ver, mira, yo creo que hay varios factores que intervienen. Uno, de que por supuesto estamos viendo a una policía mejor equipada, estamos viendo una dotación policial mucho más importante, mucho más disuasiva, mucho más numerosa. Estamos viendo un nivel de coordinación entre la policía, el sector interior y la autoridad municipal. Me refiero a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ha puesto a su disposición la videovigilancia y también la logística propia municipal de la municipalidad en el centro de Lima. Estamos viendo, digamos, una articulación mucho más efectiva, mucho más importante de distintas instituciones. Lo que estamos, lamentablemente, en contraposición, lo que estamos viendo en las regiones más bien son alcaldes y algunos gobernadores regionales exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, es decir, se han puesto de lado de la protesta y de la protesta violenta. Es más, inclusive hay informaciones de que algunas autoridades subnacionales estarían inclusive facilitando la movilización de esta turbamulta. Y también, ojo, hay un elemento que hay que también considerar. Sí. De que en los ataques a los aeropuertos especialmente y en los ataques a las comisarías y a la fiscalía, al Poder Judicial, lo que se han realizado de manera planificada, se han realizado de manera concertada, utilizando artefactos explosivos, utilizando, digamos, elementos como la gasolina y personajes que han sido sin duda preparados para realizar esos ataques, esos atentados. Y ayer la presidenta de la República lo dijo, la señora Dina Boluarte indicó que estos ataques, intento de toma de los aeropuertos de Juliaca, Cusco y Arequipa fueron simultáneos. Había una estrategia, un plan de acción y llama la atención porque si bien hay marchas de carácter, bueno, político podríamos decir, porque demandas sociales no hemos escuchado muchas, pero sí que hay una estrategia bastante clara y esto debería tener un cerebro detrás. Sin duda de que hay una confluencia de intereses en estas manifestaciones violentas. Allí están los personajes antisistema, en lo que en general conocemos como el antaurismo. Están, por supuesto, también los miembros del Movadef, que siempre son unos expertos oportunistas en subirse a las movilizaciones sociales, a la protesta social, generar estas situaciones de extrema tensión, porque a ellos les conviene que hayan muertos, les conviene que haya enfrentamiento entre la autoridad y los manifestantes, y eso a veces son ellos los que generan ese tipo de emboscadas. Sin embargo, no creo que haya una especie de comité central único centralizado. Eso no creo que lo haya, ¿ya? Pero sí hay una confluencia de estos sectores antisistema, de los operadores, de los quintacolumnistas, de las economías ilegales, y por supuesto están los intereses de ese sector de la izquierda que cogobernó con Castillo y que ahora pretenden lavarse la cara utilizando los muertos y los heridos producto de estas manifestaciones. Pero creo que es necesario también, Eli, mencionar
de que lo que esperaríamos de la presidenta y de los ministros es más bien tener una lectura un poco más cuidadosa de la naturaleza y de la magnitud de esta crisis política. ¿Cómo debería ser? Empecemos reconociendo que estamos en una crisis política y que esta crisis política está desbordando, está absolutamente desbordada, es un conflicto político abierto y que de ninguna manera está controlada. Tenemos más de 100 puntos bloqueados de las vías nacionales. Las pérdidas en el sector agrícola, que es el sector más vulnerable del país, son cuantiosas, son millonarias. Están muriendo mujeres embarazadas porque no pueden pasar los puntos que han sido bloqueados por estos manifestantes violentos. Estamos viendo que hay regiones que ya por tercera o cuarta semana consecutiva siguen paralizados. Estamos viendo que en el centro de Lima, en la capital de nuestro querido Perú, se están ocasionando destrozos y todavía esas manifestaciones amenazan con continuar. Entonces, por favor, no nos vengan a decir que todo está bajo control. No lo está. La crisis política continúa, pero necesitamos que la presidenta Dina Boluarte continúe conduciendo la transición, este gobierno de transición, que deben entender lo que es eso, un gobierno de transición, y necesitamos tener un discurso que nos reconcilie un poco más con las regiones que están protestando. Eso es Pero urgente. no podemos tener un discurso como si se hubiese ganado una batalla y los perdedores serían un grupo, un sector de peruanos. No, necesitamos reconciliarnos. Y creo que es absolutamente importante desde mi punto de vista, y con esto termino en esta parte, si me permites, Eli. Sí, adelante. Necesitamos dos cosas desde mi punto de vista, dos cosas urgentes. Uno, el Congreso de la República debe tomar la decisión de definir la fecha de las próximas elecciones. Es mejor que sea el 2023 y no abril del 2024, número uno. Número dos, creo que precisamente para tener ese discurso que nos reconcilie con las regiones, con los peruanos que están ahora movilizados, necesitamos que la presidenta evalúe un nuevo perfil de su gabinete, un gabinete de reconciliación nacional, no un gabinete de guerra. No estamos en guerra, somos hermanos, somos peruanos, necesitamos escucharnos, necesitamos entendernos y necesitamos encontrar esa salida política que nos da la democracia. Pero lamentablemente necesitamos que el gobierno, sus voceros, tengan una actitud distinta a las que están mostrando. Muchas y por favor, gracias. No nos engañemos, no está nada bajo control. Esperemos que se puedan tomar las acciones necesarias y una unidad país, una visión país. No queremos más confrontación ni tampoco discursos que alimentan el odio. Eso no es necesario, todo lo contrario. Le agradezco mucho por su tiempo y por sus impresiones de la crisis que vivimos actualmente. Gracias al señor Rubén Vargas, ex ministro.